Imagina un país donde la corrupción no es la excepción, sino la regla. Un lugar donde, desde los primeros días de la conquista, los actos de deshonestidad han moldeado no solo la política, sino la vida misma de su gente. En el capítulo 16 de Gracias, titulado La crisis de México, Andrés Manuel López Obrador nos lleva en un viaje a través del tiempo, revelando cómo la corrupción ha sido una fuerza destructiva, dejando una huella profunda y devastadora en la historia de México. La historia de la corrupción en México comenzó casi tan pronto como Hernán Cortés puso pie en tierras veracruzanas. Sin ninguna autoridad, se autoproclamó alcalde y jefe del ejército invasor, un acto que sentó las bases para siglos de abuso de poder. López Obrador nos relata cómo, desde esos primeros días, la corrupción se arraigó profundamente en la estructura social y política del país. No solo fue Cortés, otros como Bernal Díaz del Castillo denunciaron cómo el tesoro de Moctezuma fue repartido de manera injusta, marcando el inicio de lo que sería una larga historia de moches y apropiaciones indebidas. Durante la colonia, la corrupción no solo persistió, sino que se refinó. Virreyes como José de Iturrigaray acumulaban riquezas obscenas a través de fraudes y desfalcos, escondiendo sus tesoros en sus propios aposentos. Este patrón de comportamiento se convirtió en una característica del gobierno en México, perpetuándose a través de los siglos, desde el Porfiriato hasta el México neoliberal. El Porfiriato marcó una era donde la corrupción no solo se toleró, sino que se institucionalizó. López Obrador describe un México donde los grandes negocios se realizaban al amparo del poder público, y donde la corrupción era parte integral de la vida política y social. En este periodo, las palabras subvención, bonos y concesiones no eran más que sinónimos de corrupción, donde las élites utilizaban su poder para enriquecerse a costa del pueblo. Uno de los ejemplos más escandalosos que menciona el autor es la venta de acciones del ferrocarril mexicano, realizada a un precio muy por debajo de su valor real, en un claro acto de fraude que perjudicó al erario. Estas prácticas no solo reflejan la corrupción del Porfiriato, sino que prefiguran las tácticas que se utilizarían nuevamente durante el periodo neoliberal, cuando las riquezas del país fueron entregadas a unos pocos bajo la excusa de la modernización. La Revolución Mexicana, con todo su poder transformador, no logró eliminar la corrupción que había infectado al país. A pesar de los ideales de justicia y equidad que motivaron la lucha, la corrupción se mantuvo como una constante en la política mexicana. López Obrador nos narra cómo, incluso después de la revolución, la corrupción continuó erosionando la integridad de los gobiernos, traicionando los principios por los que tantos habían luchado y muerto. Durante el periodo posrevolucionario, la corrupción se camufló bajo una nueva máscara, pero su esencia permaneció intacta. El autor destaca que, aunque hubo periodos de integridad, como en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, estos fueron la excepción en una historia dominada por la deshonestidad. El México posrevolucionario no pudo cumplir con la promesa de un país libre de corrupción, y esta continuó siendo una sombra oscura sobre la nación. El núcleo del capítulo se centra en el periodo neoliberal, que López Obrador considera como el punto culminante de la corrupción en México. A partir de 1983, bajo la bandera de la modernización y la eficiencia, el neoliberalismo trajo consigo un aumento sin precedentes en la corrupción. El autor sostiene que este periodo fue caracterizado por un sistema en el que la corrupción no solo fue permitida, sino que se convirtió en la actividad principal del Estado. La privatización masiva de empresas públicas, la desincorporación de entidades paraestatales y la concesión de tierras y recursos a particulares fueron todas estrategias que, según López Obrador, se utilizaron para consolidar la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Estas políticas, presentadas al público como necesarias para el desarrollo económico, no fueron más que un disfraz para el saqueo sistemático de México. Un tema central en el análisis de López Obrador es el proceso de privatización que tuvo lugar durante los gobiernos neoliberales, especialmente bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari. Este periodo vio la venta de empresas públicas a precios irrisorios, beneficiando a un pequeño grupo de empresarios cercanos al poder. López Obrador detalla cómo estas privatizaciones no fueron más que un gran despojo del patrimonio nacional, donde las empresas que habían sido construidas con los recursos del pueblo mexicano fueron entregadas a manos privadas a través de procesos corruptos y licitaciones amañadas. El autor denuncia cómo estas políticas, lejos de traer la prosperidad prometida, solo sirvieron para aumentar la desigualdad y empobrecer a la mayoría de los mexicanos.
Para López Obrador, el neoliberalismo no solo fracasó en su misión de modernizar el país, sino que lo retrocedió a una de sus épocas más oscuras, comparando este periodo con el Porfiriato, donde la riqueza se concentraba en manos de unos pocos mientras la mayoría del pueblo sufría. El análisis del capítulo se profundiza cuando López Obrador examina el impacto de la reforma energética aprobada en 2013. Prometida como la solución a los problemas energéticos del país, esta reforma resultó ser un desastre, con la producción de petróleo cayendo drásticamente y los precios de los combustibles disparándose. El autor describe cómo, a pesar de ser un país rico en recursos naturales, México se convirtió en el mayor importador de gasolinas del mundo durante el periodo neoliberal, una situación que califica como un claro ejemplo de la corrupción y la mala gestión que dominaron esta era. López Obrador expone cómo esta reforma no solo falló en sus promesas, sino que profundizó la dependencia de México de capitales y recursos extranjeros, debilitando aún más la soberanía energética del país. Para el autor, este es uno de los ejemplos más claros de cómo la corrupción y la avaricia de unos pocos pueden llevar a un país entero a la ruina. Uno de los aspectos más devastadores que describe López Obrador es la manera en que el neoliberalismo profundizó la desigualdad en México. A través de estadísticas alarmantes, el autor muestra cómo, en 2015, el 10% más rico de la población concentraba el 64,4% del ingreso nacional, mientras que el 1% más rico acaparaba el 21% de la riqueza del país. Estos datos son una prueba irrefutable de cómo las políticas neoliberales, lejos de promover el bienestar general, solo sirvieron para concentrar la riqueza en manos de unos pocos. López Obrador detalla cómo esta desigualdad no solo afectó la distribución de la riqueza, sino también todos los aspectos de la vida en México, desde el acceso a la educación y la salud hasta la posibilidad de movilidad social. En este contexto, millones de mexicanos fueron empujados a la pobreza extrema, obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades mientras el Estado se retiraba de su responsabilidad de garantizar el bienestar de su población. El autor no solo critica las políticas neoliberales, sino que también aborda cómo la corrupción se institucionalizó durante este periodo. Según López Obrador, la corrupción dejó de ser un conjunto de actos individuales para convertirse en la actividad principal del Estado. Las instituciones públicas, desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial, fueron secuestradas por una élite que las utilizó para su propio beneficio, despojando al pueblo mexicano de sus recursos y derechos. El autor relata cómo la corrupción se extendió a todos los niveles del gobierno, desde las altas esferas de la administración pública hasta el sistema judicial, pasando por los partidos políticos y los medios de comunicación. Esta corrupción sistémica, según López Obrador, es la raíz de muchos de los problemas que enfrenta México hoy en día, desde la violencia y la inseguridad hasta la falta de oportunidades económicas y sociales. Uno de los aspectos más reveladores y alarmantes del capítulo es cómo los gobiernos neoliberales modificaron la Constitución y las leyes para facilitar el despojo del país. López Obrador detalla con precisión cómo estas modificaciones fueron aprobadas con el único fin de beneficiar a una minoría, a costa de los intereses del pueblo mexicano. Aquí se enumeran algunas de las modificaciones más críticas. Reforma al artículo 28 constitucional. 27 de junio de 1990 se eliminó el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito, permitiendo la privatización de los bancos que eran propiedad de la nación. Reforma al artículo 27 constitucional. 6 de enero de 1992 se permitió la venta de tierras ejidales, un recurso fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria de México. Reforma a la ley minera. 6 de mayo de 1992 se entregaron concesiones a particulares, nacionales y extranjeros, para la explotación de minerales por hasta 50 años, eliminando límites en la superficie concesionada y derogando el impuesto a la extracción de minerales. Reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 23 de mayo de 1996 se permitió la creación de Afores, transfiriendo la administración de las pensiones a operadoras financieras privadas, lo que resultó en altos costos de operación y baja rentabilidad para los trabajadores. Aprobación del FOBAPROA. 12 de diciembre de 1998 se convirtió en deuda pública las deudas privadas de empresarios y banqueros, lo que ha costado al país más de $1 billón y sigue siendo una carga financiera hasta el día de hoy. Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 8 de diciembre de 2005 se concedieron privilegios fiscales a grandes corporaciones, permitiéndoles diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Reforma energética.
11 de diciembre de 2013 se entregó el 20% del potencial petrolero del país a empresas privadas y se permitió el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad, un acto que López Obrador califica como uno de los mayores despojos en la historia moderna de México. Estas reformas, presentadas como medidas para modernizar la economía, fueron en realidad herramientas para facilitar el saqueo del país por parte de una élite corrupta y para garantizar su impunidad. López Obrador sostiene que estas modificaciones no solo despojaron al pueblo de sus recursos, sino que también socavaron la soberanía nacional y la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de su población. El capítulo culmina con una reflexión y un llamado urgente a la acción. López Obrador sostiene que, para superar la crisis de México, es esencial llevar a cabo una transformación radical en la política del país. Esta transformación debe estar basada en la erradicación de la corrupción y en la construcción de un gobierno verdaderamente honesto y justo, capaz de redistribuir la riqueza y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. El autor aboga por una revolución de las conciencias, un cambio profundo en la manera en que los mexicanos entienden y practican la política. Según López Obrador, esta transformación es la única forma de salvar al país de la decadencia y construir un futuro donde la riqueza y las oportunidades estén al alcance de todos, no solo de unos pocos. Con esta conclusión, López Obrador deja una sensación de urgencia y determinación, un llamado a todos los mexicanos a unirse en la lucha por un país más justo y equitativo. Con esto concluimos este profundo recorrido por la crisis que ha marcado a México, una crisis que, según Andrés Manuel López Obrador nos relata en su libro Gracias, ha dejado una huella imborrable en nuestra historia. Esta narración nos invita a la reflexión y a la acción. Si te ha resonado y deseas seguir explorando la historia y las propuestas que pueden transformar nuestro país, te invito a darle like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos, donde seguiremos desentrañando las claves para un México más justo y equitativo. Y si algunos de ustedes vivieron esos cambios que destruyeron a México, no duden en compartir su experiencia y su opinión en los comentarios. Es importante que todos sepamos cómo se fue desmantelando nuestro país por el prianismo. Nos vemos en el siguiente capítulo.